Buenos días, estamos a viernes y hace una semana que estamos aquí en Nueva York y hoy vamos a ir a la Quinta Avenida y el perfumito de hoy, venga, vamos a ver, ya van quedando menos. Musk Noir de Narciso Rodríguez. Ahí tengo me voy a quitar esta. Pues bueno, pues este Musk Noir yo lo probé en el aeropuerto el otro día. No sé si era este o uno que se llama Musk Noir Rosé y me gustó mucho, mucho. A ver si era este. Yo diría que no. Que este es. El otro era como muy avainillado. Tuvo un secado avainillado tan bonito. Igual sí, ¿eh? Esto es almizclado. Una salida dulce. De fruta dulce. Almizcle. Una salida muy bonita, ¿eh? De una fruta muy dulce. Almizcle y madera. Una madera suave. Se me ha acabado. Me gustó, creo, más. Esto me gusta, porque a mí toda esta línea me encanta. Pero yo creo que me gustó más el otro día, que creo que será Musk Noir Rosé, porque la botella era más oscura. Esto supongo que imita la botella. Y yo sé que de este hay dos, esta botellita de este color y otra botella más oscura. Yo creo que el otro era la botella más oscura. Me gustó mucho, mucho. Pues aquí me tenéis con estos pantalones que me compré en el Natura, que tengo también la blusita de conjunto, pero las dos cosas juntas no me gustan. Y me he puesto así camiseta lencera del Uniqlo, que tengo también en conjunto con esta camiseta, tengo tanto falda como pantalones. Wow. Estos mosaicos son súper bonitos aquí en esta parada. Pues estamos paseando por la Quinta Avenida. Están todas las tiendas abiertas. Ahí está Gucci, Abercrombie. Ay, que lo veo. Además parece bastante grande esta tienda de la Quinta Avenida. Wow, qué grande. Esto es enorme. Mirad hasta dónde llega la tienda, hasta allá al final de todo. Es enorme. Vaya pasada la tienda de Uniqlo. Es como 10 veces la que yo voy. Los precios iguales que en Barcelona, en dólar, pero lo mismo, absolutamente lo mismo. Estoy en la zona de los perfumes y están mucho más caros, ¿eh? Valen $40 estos de Jo Malone. Súper caros, ¿eh? Y la línea esta, 21,90, qué caro. American Girl, vamos a entrar. Esta es la Molly, que representa que es una niña de 1944. Y cada muñeca tiene su libro. Esta se llama Molly, su pastel de cumpleaños, su perrito, aquí su vestido para su cumpleaños. Esta es la Julie, que es de 1974, que es como un poco hippie. La Julie. La Julie es de los años 70, ¿veis? Hasta la ropa que tiene. Es del espíritu de San Francisco. Tiene una máquina hasta de millón, la muñeca. Esta Corny es de 1900, representa que es una niña de 86. Los videojuegos. Vale. ¿Veis, rollo, los calentadores de los años 80? Tiene una máquina para jugar al comecocos. No veas, es increíble esto, wow. Aquí la cafetería. También hay como tipo bebés. Las muñecas que han ido de compras a la tienda de American Girl. Se compran sus cositas. Ahí está la peluquería y todas las niñas haciendo cola con su muñeca para llevarla a la peluquería. ¿Veis? Está en la peluquería la muñeca y la están peinando. Y aquí está el hospital para que traigas a la muñeca porque le han pasado cosas. Por aquí están todas y me ha llamado la atención que hay una niña, una muñeca que es calva. Supongo que es para las niñas que tienen cáncer. Fiesta de pijamas. Una tienda, también hay chicos, ¿eh? Estas con sus comiditas aquí. Aquí una fiesta.
Estos que van de acampada. Este vestidito vale 44 dólares, ¿eh? Si quieres a tu niña, pues la llevas con el mismo vestidito. Y el vestido para la niña vale 88. Ahora, es muy bonito, ¿eh? Es muy romántico, o sea, a mí me encanta, ¿eh? Lo veo precioso. Aquí estás vestidas como de diferentes partes del mundo. Y aquí está la muñeca de cada año desde el 2001. Pues cada año sacan una muñeca para las coleccionistas. Esta es la del 2020 y esta es la del 2021. Estamos en la Plaza Rockefeller, aquí el edificio Rockefeller, y aquí abajo una pista de patinaje. Poca gente. Ese vestido es todo de ganchillo. Cecilia, mira. San Patrick's. Catedral de San Patrick's. Bueno, vamos de la quinta a la séptima y volvemos a pasar por la zona de Times Square. ¿Quién dice que no se puede comer barato en Nueva York? Un trozo de pizza, 99 centavos. Hemos entrado un rato en el Macy's para refrescarnos. Pues hemos entrado en Macy's y la verdad es que bastante cutre, Edu. Estaban los cristales sucios. Hemos pasado por los perfumes. Yo digo, a ver si hay alguna stand de algunos perfumes así chulos. Pues nada, los mismos perfumes que encuentras en el Primor, pues los mismos. Me ha hecho gracia ver, por ejemplo, el stand de Calvin Klein con Obsession, con perfumes que en Barcelona no los encuentras porque son como muy antiguos. Euphoria, Obsession, Escape, bueno, y todo bastante como de modé, como dejado. Sí. Mira este parking, cómo están los coches colocados aquí. Qué fuerte. Nosotros la semana pasada, cuando llegamos el viernes, compramos una tarjeta de metro que dura justo una semana y es para que puedas subirte todas las veces que quieres a los metros, los autobuses, y te cuesta 33 dólares. Y entonces, claro, hoy viernes ya se nos había caducado, hemos comprado 2 tarjetas más y yo he perdido la mía, que es que no tengo ni idea cómo puede ser que la haya perdido. No lo sé, el caso está que la he perdido. Y ahora vamos a ir a un sitio que está aquí en la zona cero también, que es como un evento tipo mercadillo de comidas de diferentes países para comer. Se llama Smorgasburg o algo así, y lo hacen en diferentes puntos de Nueva York, y hoy los viernes toca aquí y vamos hacia allá porque también he leído que hay cosas sin gluten. A ver qué tal, porque yo con la chorrada de ser celíaca pues no puedo comer nada, no puedo comer muchas cosas. Es que por eso estamos siempre en apartamentos, porque yo qué sé, esto mismo, la pizza, un trozo de pizza, $1, que dices, mira, oye, me como 3 trozos y ya he comido. ¿Qué va? Yo eso no puedo. Ahora, por ejemplo, hemos ido a un Starbucks, pues Eduard se ha tomado un frappuccino strawberry y yo pues nada, porque yo lo que venden en Starbucks, excepto el café normal con leche, todas las demás cosas que llevan como muchas pijadas que les ponen especias y les ponen condimentos, yo de eso nada. Pues eso, aquí venimos, este es el Oculus, estamos aquí donde las piscinas, aquí tenemos el World Trade Center y esto se llama Smorgasburg o algo así, y hay, como si dijéramos, comida de todo el mundo. Vale, ya he encontrado para mí. Otro para mí, gluten free. Yeah. $1 millón el pisito, pero no tiene lavadora. Y las lavadoras están en el segundo piso de este edificio, que es un rascacielos. Y ahora vamos con el jabón, pues al segundo piso a hacer lavadoras. Pues nada, aquí estamos. Aquí en el segundo piso, por este lado están las lavadoras
Y aquí enfrente las secadoras. Y esto va con una máquina que tienes que pagar. Te tienes que bajar una app. Y venga, vamos a ver que aquí tenemos todo esto lleno de ropa para lavar. Hoy hemos pasado la tarde por aquí y porque hemos hecho las lavadoras y bueno, ahora son las 8 y nos vamos a ir a un concierto de salsa en el mismo sitio donde estuvimos ayer. Vamos a bailar salsa. Pues volvemos otra vez esta noche a Little Island. No baila en con una. Bueno, nos vamos de Little Island con esta música tan bonita de fondo. Estamos al sur de Manhattan y vamos más al norte. Pero hace una noche preciosa. Hoy es sábado, buenos días amigas. Y venga, vamos a por el perfumito de hoy. Vamos a ver. Y remirando. Venga, ¿qué sale? ¿Qué ha salido? A ver, que no veo, Chloe. Nómada de Chloe. Esto es un perfume verde. Es un chipre. A mí este Nómade me recuerda a perfumes. Hoy que poco me queda. Es que esto lo había probado ya. Qué lástima. Es eso. A mí me recuerda un poquito a perfumes clásicos. Tiene esa salida como cítrica, pero después es un pelín, o sea, tiene una salida cítrica de alguna fruta cítrica, pero también alguna dulce, pero luego aquí se le percibe mucho el musgo de roble, por eso me gusta tanto, por eso yo lo percibo como chipre, madera, un pelín de pachuli, también tiene algo de almizcle. Es un perfume que, claro, las chicas así más jóvenes lo ven como un poquito masculino, pero esto de masculino no tiene nada. Al final me he cambiado el modelito, porque aquí me estaba como apretado y me he puesto esto que es más anchito, que hace mucha calor. Por cierto, ambas cosas del Uniqlo. Gracias. Y aquí el Mario, que va de estreno con el polo que se compró en Levi's y los pantalones. ¿También son Levi's los pantalones? Sí. Muy bien. Pues otra vez en el ferry. Es que donde esté viajar con el ferry por Nueva York, déjate de metros, que estamos de metros hasta aquí, estamos de metros. Pues ya estamos en Brooklyn. Aquí estas casitas. Ah, una piscina municipal. Uy, ahora me tiraba agua. Bueno, como llevamos muchos días sin ir a un súper grande, nos hemos metido en este. A ver qué hay. Mira, aquí hay comida que está como lista para cocinar, que va en su bandejita para meterlo en microondas. Por ejemplo, estos gambas con queso, que luego eso se derrite, supongo. Pues nada, todo esto es comida lista para cocinar con todos los condimentos. Pues venimos a este mercadillo a ver qué tal. Ole, mirad todas las camisas hawaianas, todo de segunda mano, Pues nos volvemos para casa en autobús. Nos pensábamos que aquí en el sitio donde hemos ido habrían como opciones para comer o así,
pero solamente había un sitio y todo era como ropa de segunda mano y cosas así de segunda mano, de cacharros, de estas cosas que tenemos 100.000 ya, así que no hemos comprado nada. Mirad, este de aquí es nuestro edificio, este, y nosotros estamos en la planta 12 y el edificio está en la primera con la 88. Se entra por aquí. Leighton House. Bueno, pues esto es el Central Park y aquí tenemos el Guggenheim. Es un contraste en medio de los edificios que hay. Uy, una boda aquí en la Quinta Avenida, una boda. Y se van a subir aquí en este autocar. Mirad, mirad cómo va la gente. Ah, y han tenido la iglesia aquí. Uy, calla, que sale gente, que sale gente. Pero claro, tienen esta estructura, la iglesia, no se puede ver la iglesia. Mira las señoras, los caballeros. Y aquí está esto, la embajada de Rusia, con este coche aquí abajo. Está todo súper cerrado, los porticones. Tal vez, pues los hayan echado o algo. Pues sí, sí, hay un coche de policía, hay un policía ahí delante de la puerta. Tal vez no haya nadie ahora. Y volvemos al Central para dar una vueltecita por aquí y a ver naturaleza. Y aquí hay muchísimos bancos dedicados, ¿veis? Esta plaquita que pone cosas. Aquí dice, siéntate, estoy aquí contigo. Permitamos tener acabar esas conversaciones que nunca tuvimos y que ahora podemos hacer. Andrew Warrenwood. Pues también hay cascadas aquí en el Central Park. Y este es el lago de arriba, no es el gran lago, sino que este lago es más pequeño, pero también es un lago precioso. Una familia que se han traído hasta la piscina aquí en el Central Park para pasar el día, ¿eh? Hasta la piscina se han traído. A ver, vengan las parejas de la pista de baile. Qué bonito, ¿eh? Es precioso. Uy, aquella que está comiendo. Qué mona. Mucha fauna. Y ya hemos llegado al lago grande. Pues estoy en casa, que ya he cenado, son las 10:30. Cuando he llegado me he duchado, me he lavado la cabeza y mirad, estoy súper enganchada a los body sprays que me compré de Bath & Body Works. Ay, es un aroma riquísimo, riquísimo y te puedes echar todo lo que tú quieras. Estoy enganchada, ¿eh? Quiero volver. Buen día. Buenos días, amigas. Estamos a domingo y vamos a por el perfumito de hoy. Treque. Vamos a ver. Vamos a coger uno del fondo. Este. ¡Ay! Un Jardin sur Lenir. Bueno, este lo conozco mucho. Uy, esto me encanta a mí. Esto es una cosa. Es una cosa preciosa. Cuando seca es muy bonito. En mi piel dura bastante. Hay gente que dice que no le dura nada. A mí me dura mucho este perfume. Y muy refrescante. Ya os digo, un cítrico bonito, pero el cítrico se va y luego es muy limpio. Porque tiene esa madera que lo hace como limpio. Seca como un poco empolvado, con esa nota de incienso. Ya os digo, un perfume verde, pero a la vez delicado, un poco cítrico en la salida, y que seca súper limpio y muy bonito. Y el look de hoy es otro mono de Uniqlo, también con esto que es sujetador, que no es camiseta, es sujetador, pero llevo aquí que no se vea la chicha por aquí, que no me gusta. Y ya está. Y me voy con chanclas porque tengo los pies destrozados. O sea, de verdad, estoy asqueada.
Tirar la basura se tira en tu planta. Esta es nuestra planta. Y entonces aquí hay un aparato que tú tienes que decir el tipo de basura que es. ¿Vale? Apretas, abres y metes. Vale. Está cayendo. Venga. Ahora, escoges el otro tipo de... ¿Ahora qué has puesto? Metal, glass y plástico. Vale. Venga, ya está. Abres. Pero espera, es que aquí todos los... Adiós. Estamos cruzando el Central Park porque queremos ir al otro lado. Y aquí estamos viendo que hay un obelisco egipcio, que seguro que es egipcio de verdad. Que es cuando la gente, todos los países fueron a Egipto y se llevaron todo lo que quisieron. Aquí venimos al Gran Bazar de New York, abierto los domingos. A ver, está jugando la petanca. ¡Uy! Va a ser que no. Bueno, pues estamos aquí sentaditos, reposando un poco. Hemos ido a este mercadillo. Vamos a ver. ¿Qué pasa aquí en los mercadillos? Tienes una parte que es de tema alimentación, de los farmers, de los agricultores, que es todo, bueno, precios desorbitados. Es que hemos visto las patatas a 4... $5 la libra. $5 la libra de patatas. Vamos a ver. A $12 el kilo. O sea, el kilo, 12 euros el kilo. A 12 euros el kilo de patatas. Vamos a ver dónde estamos aquí. Por muy buen sueldo que tengas. No sé. Nosotros estamos flipando con los precios. Que sí que es cierto que aquí se puede llegar a ganar el doble que allá. Pero es que los precios están más caros que el doble. Bueno, y luego este mercadillo después es tema mercadillo de cosas de vintage. Y bueno, pues tienes cosas vintage, de esas cosas que al menos en Barcelona encontrás en los encantes, cosas de quincalla, de bisutería de esta mala, de ropa muy usada y todo también como si fuera que te estuvieran vendiendo maravillas, todo carísimo, que bueno, tampoco es que íbamos a comprar nada, porque yo soy bastante minimalista en cosas y dices, yo es que no quiero nada, que todo me sobra en casa. ¿Qué estás haciendo, Martina? Ay, que no me cabe la O. Soy muy pesada, pero es que aquí hay unos árboles tan grandes, tan bonitos. Yo quiero un árbol de estos en mi casita. Bueno, vamos a entrar en el Victoria's Secret. Uy, aquí hay un montón a 7,95, tanto los body sprays como los mist, todos estos, más todos estos. Y estos no son los pink, sino que son los regular. Por ejemplo, está el Balvanile. Uy, todos estos también de aquí, también están a 7,95. Y estos de aquí también a 7,95. Cogumber. ¡Qué asco! Ha habido compra en Victoria's Secret. Os voy a enseñar una cosa, perdonádmela, pero estamos en Nueva York, aquí no te conoce ni nadie. ¿Y qué más da? Dice, vaya yo caliente, ríase la gente. Ole tú. Con mis sandalias y mis calcetines a pasar el puente de Brooklyn. Acabamos de salir del metro aquí y tenemos aquí delante, que casi no se ve, el Ayuntamiento de Nueva York. Y ahí está el edificio que a mí más me gusta de Nueva York, que es este. Y me gusta porque ve los planos
del Penhaligon, que es como del apartamento de arriba de todo. Bueno, y es que flipé cuando vi los planos de ahí. Y vamos a volver a pasar el puente de Brooklyn, que le hemos pasado un montón de veces, pero es muy bonito el paseo de pasar el puente de Brooklyn, sobre todo al atardecer. No sé si nos va a coger bien porque aún el sol está bastante arriba, son las 6 menos cuarto y vamos a pasarlo hacia Brooklyn y la vuelta. No llega a 2 kilómetros por tramo, así que tampoco es mucho. Además yo ahora ya con mis sandalias, con mis calcetines voy de coña. Pues empezamos a andar el puente de Brooklyn. Nos hemos comprado unas gorritas porque a mí me está dando el sol, que me estoy achicharrando, que me está dando en toda la cara. Y además así también me hace como de coleta el agujero, me meto el pelo ahí. Ahí estamos. 1875. Uy, que se me escapa el marino, que se me escapa. Como en todas partes, candados. A ver si se ve, ahí en el fondo se ve la Estatua de la Libertad. Pero los candados están prohibidos, ¿eh? Multa de $100 si pones un candado. Pues nada, ya estamos bajando, ya es la salida esto. Y la verdad es que se hace bastante corto. He mirado cuánto es de largo y es 1 kilómetro 800 metros, pero se hace corto, se hace un camino corto. Además hay mucho aire, una brisa, estamos al lado del mar, una brisa marina que se agradece y pues es un caminito, un paseo que las que habéis estado en Nueva York seguro que lo habéis hecho y las que vais a venir, no, o sea, hacedlo porque es precioso. Sobre todo un poquito más tarde, cuando cae la tarde, cuando cae el sol, ir desde Brooklyn hacia Manhattan es una preciosidad porque lo ves todo en contraluz, todos los puentes, bueno, toda esta construcción la ves en contraluz y es precioso. Welcome to Brooklyn. Pues ahora llegamos aquí y ala, media vuelta y nos volvemos, porque es que en Brooklyn no hay nada para ver. Venga, de vuelta para Manhattan, que lo tenemos allá. Esto de aquí es downtown, o sea, es la parte baja de Manhattan, y aquí tenemos el World Trade Center. Y si miramos hacia allá, pues eso sería el Midtown, que es la zona centro de Manhattan, y Manhattan va hacia allá. Uy, una boda. Ah, qué guapos. Eso que se ve aquí es el Empire State, que nosotros hemos subido. Aquí un invento, rollo influencer, para hacerte una foto de 360 grados. ¡Ole! ¡Oh! Estos edificios clásicos de Nueva York, así que tienen muchos años, son impresionantes, ¿eh? Y este también, que parece veneciano este es mi edificio favorito de Nueva York, me encanta. ¿Veis? Es que es como neogótico. Míralo. ¡Guau! Y vi los planos de los áticos de arriba, madre mía. Woolworth se llama. Yo quiero entrar. Voy a entrar. A ver, sale alguien ahora, ¿no? Bueno, no se podía entrar, ponía que los turistas no eran bien acogidos, pero al menos he entrado el primero en la puerta esta que daba vueltas y he visto el hall, que había un señor allá que me miraba con mala cara, pero me he quedado, no he entrado en la segunda puerta, pero he visto el hall, es que es precioso. Vamos a ver qué pasa cuando uno se saca esto, cómo le queda el pelo. ¡Parezco un pollo! Los 4 pelillos. Madre mía. Oh, qué pelo, precioso, ¿eh? Bueno, hacemos un poquito así, Oye, ya está ahí tan mal, ¿eh? Manhattan. Wow. Vale, ya lo estamos. Vamos a entrar en el Chinatown,
Que huele a especias. Martí, mira, veganos aquí también. Welcome to Little Italy. Ah, ya estamos en la parte italiana. Viva la Italia. Aquí hay unas chinas que venden, ¿veis? Esto que venden, esto que tienen a mano, son muestras de bolsos de imitación. Y los están vendiendo a los extranjeros. ¿Sabes? Te están ofreciendo eso. Muy bonito esto, ¿eh? Muy gracioso y muy bonito. La parte italiana. ¡Uy! Es una tienda de Christmas. No, mira, mira, mira. Ahí está. Yo quiero entrar. ¡Wow! Me encantan las tiendas de Navidad. Me encantan. Bueno, pues es una tienda que está llena de adornos para el árbol. Bueno, una tienda de adornos de Navidad. Y por aquí continúa el Chinatown. Se puede decir que el Little Italy está dentro de Chinatown. El pato laqueado. No veas. Que ya sé que estáis pensando, pero no has ido al Victoria's Secret, ¿qué has comprado? Pues sí, ahora os lo enseño. Antes de ir a la camita, os enseño las compras que están aquí. Bueno, he ido al Victoria's Secret, que tenemos aquí al lado de casa uno. Y así como el otro día cuando fui, estaba en un outlet y todo lo que habían eran de la colección Pink, que es como para chicas, jovencitas, ¿vale? Bueno, porque yo creo que Victoria's Secret todo es para chicas, pero el Pink debe ser como de 15 años y el resto pues chicas jóvenes, pero no de 15, un poquito más mayores. Bueno, el caso está que hemos ido hoy y estaban, se puede decir que todos los body mix, todos estaban a 7,95 y las cremas también. Y digo, pues voy a aprovechar y voy a comprar cositas. Tal vez algunas sea para regalar. Mirad, tengo este que se llama Crushed Petals. Este me ha gustado mucho porque es como muy floral. Un floral, pero que tiene también algo como de vainilla y un pelín especiado. Este me ha gustado mucho. Se llama Crushed Petals. Vale. Después he comprado este, que es el Love Spell, que también me ha gustado mucho allí. Me lo he puesto esta tarde y he salido de casa oliendo. Lleva cerezas. Es más fresco que el anterior y más frutal. Lleva cerezas y flores y un pelín como de algo fresco que todavía no lo he pillado qué es. Me ha gustado este. Y se llama Love Spell. Después he comprado el Bar Vanilla. Clásico Bar Vanilla. Una vainilla muy cálida. Como un poquito amaderada. Y después es que he visto este packaging tan bonito, que a ver, es que ahora está dando mucho la luz y no se acaba de ver bien, pero bueno, es un packaging muy bonito, que está así como todo de flores, y también he comprado la crema, y este es Floral Affair se llama, y este lleva granada y flores. No sé, me ha recordado un poco, me olía también un poquito como a violeta, pero también a una violeta muy dulce. Y como he visto tan bonito el packaging, digo, pues me voy a comprar también la crema para que huela más. Yo hoy he salido con este, he salido de casa y me estaba todo oliendo, estaba en el ascensor y me estaba oliendo, estaba en el metro y me estaba oliendo. Luego se ha ido, pero bastante me ha durado el estar yo todo el rato oliéndome. Y fijaros que yo no tenía ningún body spray, ya tengo un montón. Y entiendo que hayan chicas que estén bastante enganchadas a esto. Por ejemplo, Marta de Smarty Reviews, ella se compra siempre muchos de Victoria's Secret y entiendo que le gusten tanto porque es un tema que te engancha. Esto de que te vas echando, es que te engancha mucho, te engancha mucho. A las que nos gusta esto de ponerte así, venga. Bueno, ya sabéis que yo soy muy exagerada y me pongo mucho.
Pero es que, además ahora en verano, que te estás como refrescando a la vez de que te estás aromatizando, ¡buah! Me doy cuenta que engancha. Así que cuando llegue a Barcelona, yo creo que alguno más caerá en Notino. Bueno, eso sí no voy, eso sí no me hago otro viaje aquí a Vitoria Secret, que lo tengo al lado de casa, que valen súper baratos. Algunos me habéis dicho que los de Bath & Body Works son mejores y duran más. Yo ahora mismo, si queréis que os diga la verdad, tampoco veo mucha diferencia. Al menos, seguramente que habrán algunos que sí que duren más, pero por lo que yo ahora mismo, la experiencia que tengo de una marca y la otra, más o menos. Pero esto engancha, ¿eh? Buenos días. Estamos aquí en el coche porque nos vamos de excursión. Nos vamos a las cataratas del Niágara, que son como 6 horas de excursión. Y nada, estamos aquí. Es que ahora ya acabamos de salir de Nueva York, que bueno, la salida de una ciudad así grande es un poco complicada, de carreteras, de autopistas, para saber entender bien el Google Maps. Pero ya está, ahora estamos aquí que tenemos que hacer más de 60 millas por esta autopista. Así que digo, pues me paso y les doy un saludito a mis amigas. Y claro, me he metido en el bolso los perfumitos de hoy. No me los he puesto porque es que es muy pronto, son las 9, nos hemos levantado a las 7 de la mañana y corriendo a desayunar, ducharnos y irnos. Y digo, bueno, pues me traigo mis perfumitos para ponerme uno. Me voy a poner aquí en el coche, espero que no moleste mucho aquí al mister. Bueno, pues nada, por aquí y vamos a sacar uno. Es que tengo en una mano el teléfono y en la otra mano... A ver qué sale... Vale, uy, sí, Passione. Pues muy bien, porque yo tengo el sí normal que me gusta mucho. A ver, ¿es el Passione o es que veo una cosa debajo? Es que mira que se ve mal aquí en estas... No, sí es el sí, Passione. Ve, sí, pone sí, Passione Eclat. Pues vamos a ponérnoslo. A ver si se parece al sí. Es como más refrescante, diría yo. Este sí. Aquí vemos la rosa, que también la tenemos en el sí. Pero ya os digo que yo lo percibo un poquito como más fresco, más aromático, un pelín como más cítrico. Se le percibe muy bien el almizcle, tiene esa parte dulce que también tiene el sí. Bueno, me lo voy a vaciar. ¿Te molesta mucho si me lo pongo todo? No. Venga, vamos a por él. Así va a oler muy bien el coche este. Vaciado. Las Niágara están al norte, están tocando ya con la frontera. Nada, es que hay las cataratas del Niágara se pueden ver desde Estados Unidos o desde Canadá. Y este coche, joder, vaya trompicones. La verdad es que, o sea, está la autopista hecha unos zorros la autopista, Es una mierda. Es una mierda, salen agujeros. Eduard, el que va en moto y que va por autopista en moto a trabajar, dice que por aquí sería casi imposible ir en moto, porque puedes salir despedido por un bache. En nuestro otro viaje que estuvimos en Nueva York, estuvimos en Boston, estuvimos en los Hamptons, en Long Island, en toda la parte de Providence y la parte del norte. Y bueno, pues esta vez va a tocar esto, las cataratas del Niágara, Washington, Filadelfia y Baltimore. Tenemos ahí un camión que nos está pisando los talones. Ha parado de llover, pero lo tenemos ahí detrás enganchado. Parece esas películas de road movies, aquellas películas de terror que te sigue un camión. ¿Sabes? Esas películas que dan como muy mal rollo. Mirad qué autocaravana. Y la caravana que detrás. Esto es una autocaravana. Y mirad esta caravana. Tiene dos entradas. La principal y la de servicio. ¡Wow!
cataratas del Niágara. El Resplandor. ¡Qué feo! Bueno, ya hemos dejado la bolsa en el hotel y nos vamos a las cataratas, que claro, quieren coche, o sea, no os creáis. ¿Le hago de copiloto? ¿Hago bien o no de copiloto? De momento no me quejo. Ah, de momento no se queja. Hemos tenido cada broncas a veces. Esta vez no, esta vez lo estoy haciendo bastante bien. Bueno, pues nada, vamos a las cataratas, que estamos a 5 minutos, pero mejor ir en coche. Ahí. Bueno, aquí vemos cómo baja este agua. Esto también hay que agua más brava, ¿eh? Qué fuerza tiene la naturaleza. Y si miramos hacia allá, creemos que ahí están las cataratas, pero no sabemos aún. Ahora vamos a ver. Estamos un poco, la palabra es acojonados, la verdad, de ver este límite como que no continúa y suponemos que ahí baja el agua, porque es que va con tanta fuerza. Bueno, el Eduard está aquí que dice que se pone a este lado porque le da miedo. ¡Wow! ¡Wow! Es impresionante. ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Wow! Me saltan las lágrimas de emoción porque es tan bonito. ¡Wow! Es increíble. ¡Qué guay! O sea, que haya estas cosas en la naturaleza y poder verlas en vivo. ¡Wow! Llamadme tonta, pero cuando me emociono por cosas bonitas como esta, pasa tan pocas veces en el mundo la emoción por lo bello que, bueno, que me hace súper feliz. Tanto en el Gran Cañón como aquí, pues me ha pasado por la belleza de la naturaleza. Pues ahora vamos a bajar a ese barquito, estamos súper altos ahora mismo. En este puente casi no se ve, pero hay una bandera canadiense a este lado, y aquí a este lado hay una bandera americana, porque pues la parte que tenemos ahí a la izquierda es Canadá y esto es Estados Unidos. ¡Oh, qué bonito el arco iris! ¡Wow! Exacto. Uy, a ver si me ponen las gafas. Estas de aquí son las pequeñas, porque las grandes son aquellas de que hace como una U. Y por ahí está Eduard, que no se atreve a acercarse más a... No se atreve a acercarse más. Vamos, vamos, Edu, ven. No se atreve. Ven al otro lado. A ese lado no te atreves, ¿no? Venga, va. Va, ven a mi lado, ven. Ven, ya verás qué bonito, ven, mira. Es que mira cómo se puede, que le da mucho miedo. Además dice que se podría tirar y todo, ¿sabes? O sea, le coge como un agobio. Mira. Con todo lo grande que es. Es muy bajito. ¿Qué dices? Que La barandilla es muy bajita. Que la barandilla es bajita, dice. Uy, que también hay ardillitas aquí en las Niagara Falls. Y tengo al Eduard ahí porque no se atreve a acercarse. Ese es el barquito que hemos estado antes, cuando se acerca aquí. Esto se llama, es el herradura, hace como forma de herradura de caballo. Aquí viene el salto.
y ahí enfrente está Canadá. Pero claro, desde donde está el barco hasta donde llega, es que ahí están las cascadas. La herradura, que es forma Que de es la herradura. forma de herradura, que es esta forma. Claro, esto es muy grande y el barco pues te deja ahí. Estamos pensando en entrar en Canadá, pero son las 7:20, casi las 8 menos 25. No sé si es un poco tarde. Tenemos aquí el paso fronterizo. Which country? Hay una chica que le está preguntando al Eduard cómo se entra. Sí, ahí están todos los países que necesitan visado, pero no sale España. Bien. Bueno, pues nada, vamos a Canadá. A ver si volvemos, podemos volver. ¿De dónde era esa chica que esa necesita visado? China. Ah, pobre, esa necesita visado. No sale España. Pues nada, una cosa buena que tenemos, que no necesitamos un visado para ir a Canadá, solo con el pasaporte. Vamos a ver, vamos a ver. Y para pasar, hay que pasar por este puente. Y este hombre lo tengo aquí porque está, que dice que esto es muy bajito, que va a ser bajito. Pero vamos, lo tengo ahí, que no se acerca aquí ni loco. Pues este es el puente que separa Estados Unidos de Canadá. Bueno, ya veremos a ver qué pasa cuando lleguemos al otro lado. Pues no va a poder entrar porque se ha de entrar con el móvil y me queda como un 2% de batería. Y se ha de entrar a partir de un código QR y además tendré que enseñar el pasaporte COVID, que lo tengo en el móvil. Por lo tanto, nos volvemos y mañana por la mañana venimos. Además ahora se va a hacer de noche y tampoco es plan de estar por aquí, por Canadá. No, mañana por la mañana venimos y vamos a las cataratas y las vamos a ver de frente, que es más bonito. La parte esta del horse, que es la herradura, y ya venimos mañana. Pues resulta que, claro, representa que hemos salido de Estados Unidos para entrar en Canadá. No hemos llegado a entrar en Canadá porque hemos visto que nos estaban pidiendo esto del pasaporte COVID y que a mí me quedaba como un 2% de batería. Ahora estoy en el coche y tengo enchufado el móvil y hemos dicho, nos damos la vuelta. Y me dice Eduard, bueno, ahora tenemos que entrar en Estados Unidos. Digo, ¿qué dices, entrar en Estados Unidos? Digo, claro, hemos salido de Estados Unidos y ahora tenemos que entrar. Digo, ¿qué me dices? Pues como me pida el pasaporte COVID, pues estoy sin batería. Bueno, pues sí, has de entrar en Estados Unidos. ¿Qué dices? Pero hace 5 minutos que he pasado. Y entonces nos coge un tío y preguntándonos, como siempre cuando entras a Estados Unidos, ¿no? Que dónde vas, que dónde estás, que día te vas, que de dónde vienes, que dónde estás, cómo es la casa de dónde estás en Nueva York. Y entonces Eduardo dice, no, venimos de Nueva York. Dice, no, ustedes no vienen de Nueva York, ustedes vienen de Canadá. ¿Qué dices? A ver, Canadá no he estado, si no he llegado a entrar, en el pasaporte no pone que he estado en Canadá. Pero bastante así, el hombre bastante borde. Y bueno, no nos ha pedido pasaporte COVID, pero ahí habían unas chicas, porque claro, es que es facilísimo. Tú tienes una puerta allá que dice, bueno, va, salgo y me voy al Canadá, y si no puedo entrar al Canadá, pues me vuelvo. ¿Qué dices? Es que en el momento que te sales ya estás como en tierra de nadie, pero estás fuera de Estados Unidos. Entonces depende de cómo sales y luego igual lo puedes entrar. O sea, el poquito de hoy. Vamos a ver, venga, a ver qué sale por aquí. A ver qué ha salido, ¿esto qué es? Issey Miyake. Hoy, esta no es la que huele a melón. A ver, déjame ponértela. A ver. Ah, no huele a melón. Qué raro. Es que hay una Issey Miyake que huele mucho a melón. A ver, déjame otra vez. No voy a ser que me haya despistado y no esté todo el día oliendo a melón y me muero. No, esto es como... No huele a melón. Esto es muy fresco. Es como una eau de Cologne. Es muy fresquito. Pues es aromático, madera. Yo creo que esto es de hombre, porque es el típico tipo de aroma fresco, pero que tiene también mucha madera, muy aromático. Yo diría que esto es masculino, pero bueno, también es cierto que es el tipo de perfume de hombre que a mí me gusta. Pues venga, al Canadá en chanclas. Venga, va. Ahora sí. Ahora sí.
Venga. Ya estamos fuera, ya está. Ya estamos fuera. Ya estamos fuera de los Estados Unidos. Y ahora viene el puente este. El puente que aquí tengo al señor a este lado. ¿Eh? Ponte más aquí, hombre, ponte más aquí. Dice que no. En cambio a mí me gusta ponerme al límite. Al límite. Ya estamos en Canadá. Venga, vamos a ver las Niagara Falls de frente. Uy, mirad, Amish. Es que esta zona es de Amish. Ay, qué bueno. Aquí hay un hombre con estas mujeres y allá hay otro hombre con un montón de mujeres. Pues definitivamente sí. Este lado merece la pena pasar a este lado para ver en la parte más grande de las cataratas del Niágara, verlas de frente. Mirad el barquito, ayer estábamos allí. Qué increíble que es la naturaleza. Amigas, me despido de vosotras desde las cataratas del Niágara, un sitio que ha sido para mí súper emocionante. Y nos vemos en el próximo vídeo. Mañana vamos a Washington, vamos a Filadelfia, Baltimore. Así que continuamos nuestro viajecito y nos vemos muy pronto.